nosotros habíamos analizado las posibles causas de los conflictos. Allí hicimos mención a los intereses, a las posiciones, a los valores, a las creencias. También vimos el ciclo de vida de un conflicto, ¿verdad? De la latencia hasta la escalada y hasta la posible desarticulación. Cuando analicemos los diferentes métodos para resolver el conflicto, vamos a ver que en esencia las estrategias recomendadas por Uri y Fischer, que fueron quienes hicieron un gran aporte a todo este tema de la negociación y de la resolución de conflictos, no los únicos, pero hicieron un importante aporte. Ellos mencionan 5 ítems a tener en cuenta para resolver o para enfrentar un conflicto. El primero de ellos que mencionan es subirse al balcón, es decir, desprenderse de los impulsos y las emociones naturales y ver y mirar afuera, tomar un poco de distancia. Otro ítem que mencionas es evitar las discusiones, poniéndose del lado del oponente. Un tercer ítem es evitar presionar en lo que se llama tender un puente de oro al oponente. Un cuarto ítem, no atacar, utilizar el poder para educar. Y un quinto ítem, construir acuerdos duraderios y sostenibles. Sin perjuicio de que este es un tema que lo vamos a tratar con mayor profundidad y que lo vamos a estudiar, ustedes ven que en común todos estos ítems que acabo de mencionar, lo que tienen es una serie de habilidades de comunicación y de solución de problemas que son las que se requieren para manejar una negociación o para actuar como mediador en un conflicto, incluso para actuar como conciliador si se trata de una circunstancia de conciliación, de un acto de conciliación. Los jueces y los árbitros también van a intentar conciliar y lo van a hacer usando estas mismas técnicas. Estas habilidades de comunicación y habilidades para resolver problemas en algunas personas son innatas. Es decir, hay personas, ustedes habrán visto a su alrededor, que tienen una habilidad natural para comunicarse, para resolver, para desarticular un conflicto. Pero en otras personas que no tienen estos dones, las pueden desarrollar. No son cuestiones que si no las tengo no las puedo adquirir con el tiempo. Son técnicas, justamente por eso se analizan. Decía que de común todo lo que tienen estas es un tema de comunicación y por eso es importante entrar un poquito a analizar este tema. Comunicarse implica muchas cosas. Implica oír lo que otra persona está diciendo. Implica manifestarse, expresarse, no solo con el habla. Hay elementos que ustedes ven, objetos inanimados, que generan comunicación. Un cartel de ceda al paso, un cartel de prohibido doblar, una flecha que indica un sentido de la circulación, están realizando actos de comunicación. En consecuencia, la comunicación no es exclusiva o no se limita a los seres vivos. Los perros cuando ladran se comunican, obviamente. Bien, pero vamos a concentrarnos, obviamente, en principio en los humanos. Vamos a concentrarnos en lo que es el esquema de la comunicación. Hay un emisor que emite un mensaje. Ese mensaje, el canal de comunicación, llega al receptor. Lo que ocurre es que en el medio va a tener que sortear o atravesar una serie de vallas u obstáculos que en comunicación, en la teoría de la comunicación, se denominan ruido. Ese receptor va a decodificar el mensaje, lo va a interpretar según su propio protocolo de codificación y lo va a transformar en otro mensaje, el mensaje que él recibió, que no necesariamente va a coincidir con el mensaje 1. ¿Y esto por qué? Porque las conductas impactan, es decir, hay un impacto tanto en lo que tiene que ver con el emisor como el receptor.
Por ejemplo, si, y esto ustedes lo van a entender fácilmente con un ejemplo, si yo en este momento le digo a alguien, ay, no me fastidies, y se lo digo en un acto presencial, en la cara, en el contexto de la comunicación, ese receptor lo va a decodificar como dale, vamos a otra cosa, ¿no? O no me fastidies. De repente hasta me estaban diciendo algo agradable. Yo, no me fastidies quitándole importancia. Pero si yo esa misma expresión la hago por escrito, no me fastidies. El otro, el receptor que está del otro lado, por ejemplo, de una pantalla de computadora, en su contexto lo interpreta como, no me fastidies. Como comprenderán, cuando él reaccione, va a reaccionar al, no me fastidies, pero no al, no me fastidies. Esto determina entonces que tengamos que tener en cuenta que el habla o la comunicación, cuando hablo del habla, hablo el habla escrita, ¿verdad? O sea, la expresión escrita, la expresión hablada, perdón, no hay habla escrita, hay expresión escrita o la expresión hablada, hay 3 niveles de significado. Lo que el hablante está diciendo, lo que el hablante piensa que está diciendo, y lo que el interlocutor piensa que está diciendo el hablante. Puede, muy pocas veces, va a coincidir o va a haber una distancia mínima entre estos 3 significados. La mayor parte de las veces hay distancia entre estos 3. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene facilidad para comunicar su propio pensamiento. Empecemos por los sujetos a título individual. No todo el mundo logra transmitir las ideas. No en vano, muchas discusiones, sobre todo discusiones de parejas o de gente amiga, se producen precisamente porque hay alguien que no sabe comunicar adecuadamente y del otro lado el que recibe literalmente aquello que se está diciendo y sin embargo no tiene nada que ver con lo que el otro había querido decir. Aparte de eso, está el interlocutor, el que piensa qué está diciendo el hablante y por ahí, si el hablante ya tenía una distancia entre lo que pensaba y lo que dijo, imagínense con el interlocutor. Esto significa entonces que en todo proceso de comunicación hay una serie de elementos que son los sujetos, el mensaje, el canal de comunicación, los códigos de comunicación y el contexto de esa comunicación. Por eso es tan importante el manejo de la comunicación tanto en negociación como en mediación. El primer elemento que tenemos que tener en cuenta es que si queremos trabajar en este rubro, lo primero que tenemos que hacer es comunicarnos de forma clara y específica. Un ejemplo de inespecífico es la afirmación, por ejemplo, es un egoísta. Imaginen una situación, una pareja que está discutiendo y que él o ella, en este caso imaginen ella, se queja de su esposo y dice, es un egoísta. El específico de por qué es un egoísta, hay que explicar por qué es un egoísta, no hacer la afirmación genérica y englobar dentro de ese egoísta un universo de posibilidades. Imaginemos que está enojada porque ella le toca lavar los platos toda la noche. Entonces, un específico que explica el por qué, digamos, es un egoísta, pero en sentido negativo, es cuando ella dice, lo que no quiero es que se vaya a ver TV apenas terminamos de cenar. Es egoísta porque siempre se va a ver TV cuando terminamos de cenar y no me ayuda a lavar los platos. Es un específico negativo. ¿Por qué? Porque no está dando una solución al problema. Tenemos que transformar eso inespecífico en algo más específico y en sentido positivo. Y un ejemplo sería en esa situación planteada decir, bueno, que me ayude a levantar la mesa y a lavar los platos después de cenar para poder ver
la televisión juntos. Esto a ustedes, les repito, les puede parecer una tontería. El problema es que las generalizaciones es fulanito siempre llega tarde a trabajar, sutanito, o el otro ejemplo, es un autoritario, mi jefe es un autoritario, o el jefe de personal, o fulano es un autoritario. Eso es inespecífico. Bien, una forma de decidir especificarlo, pero con una connotación negativa, sería decir, estoy harto que cada vez que termino las tareas antes de tiempo, porque soy rápida, me grita que me regale el sueldo. Una forma de transformar eso negativo en una cuestión positiva y expresarlo para poder resolver el problema, es decir, necesito que me dé la lista de las cosas que él quiere que yo haga, de modo que cuando termine una cosa pueda seguir con la siguiente. Como ustedes ven, que esto es un tema de comunicación, allí si plantea eso, una vez que cumpla con la lista, ya no se podrá seguir quejando de que no cumple ni de que le están regalando el sueldo. ¿Por qué? Porque cumplió con la tarea que tenía que hacer. Bien, el otro elemento entonces importante de destacar es el uso positivo del lenguaje. Es tratar de eliminar el no y transformarlo en un sí. En lugar de decir no llegues tarde, podemos decir debes llegar más temprano. En lugar de decir no seas ansioso, decir tu ímpetu es digno de destaque, pero la verdad que en este momento lo que estamos es necesitando manejar ciertos tiempos que se adecuen a todos. Quizás en otro momento, más adelante, vamos a poder seguir tu ritmo. Se dice exactamente lo mismo, la idea es la misma, pero dicho de otro modo. La reacción de ese receptor no va a ser la misma si le dicen no llegues tarde, que si le dicen debes llegar temprano. Pónganse ustedes en ese lugar. Otro tema muy importante y que de alguna forma está implícito en lo que estamos diciendo es evitar las famosas generalizaciones. Siempre llega tarde, nunca colabora, siempre está de mala cara. Normalmente esto no es real. Es decir, las personas pueden llegar muchas veces tarde, pueden llegar la mayor parte de las veces tarde, pero siempre es muy difícil. Cuando dice siempre llueve, no, siempre no llueve, algún día sale el sol. Entonces, tenemos que ir al rescate de esas cuestiones positivas. Otro tema a tener en cuenta en las comunicaciones es la existencia de la armonía entre el mensaje verbal y el mensaje no verbal. Después vamos a ver que la mayor parte de los mensajes que emitimos son de carácter no verbal. En consecuencia, si yo digo, debes llegar tarde, pero lo digo en un tono de mala gente, con mala cara y demás, debes llegar más temprano, eso se va a interpretar como el no llegues tarde, en realidad. Una técnica o una estrategia que hay en materia de negociación y de mediación que tenemos que manejar es la sugerencia, más que la exigencia, máxime, si llegamos a estar en un rol de cierta neutralidad. También para las partes. Y piensen ustedes, pónganse ustedes en el lugar del sindicato que le está diciendo algo a la empresa. Si el sindicato exige, dependiendo de los términos, no es lo mismo que solicita, que plantee. Obviamente que hay instancias para todo. Probablemente en cierta instancia no quede otro camino que plantear la exigencia o por lo menos la retórica, ¿verdad? Porque de última la empresa va a terminar haciendo lo que quiera, se tendrá que atener a las consecuencias. Y pasa lo mismo a la inversa. El patrón le podrá exigir, entre comillas, de que llegue temprano. El empleado va a terminar haciendo lo que quiera. Sabrá, evidentemente, que si no llega en hora, la consecuencia que le puede aguardar es el despido o la sanción. Pero, entonces, ¿por qué no buscar evitar llegar a esa situación límite
de afear a las cosas. Es decir, si sugerimos o hacemos un planteo que más que sugerencia, porque digamos, un jefe por ahí le puede costar tener que sugerir porque puede significar una pérdida de autoridad, pero si el planteo de la exigencia no se hace como tal exigencia duro, sino como una mezcla, ¿verdad?, de petición y de planteo como algo natural que se tiene que dar, se va a visualizar de otra forma. En el caso del mediador en concreto, vale aclarar que el mediador nunca va a imponer nada. El mediador digamos, el juez va a imponer cuando dicte sentencia, el árbitro va a imponer cuando dicte sentencia, pero cuando están en instancias de conciliación, o cuando el mediador está actuando como mediador, o cuando el negociador está negociando, lo que hace en realidad es informar qué es lo que quiere, ¿verdad? En el caso del mediador, en concreto, reitero, no es una exigencia, sino una información que da. ¿Por qué? Por la neutralidad que tiene que tener el mediador en instancia del mediador. Otro tema importantísimo en materia de comunicación, y reitero, esto es comunicación relacionada al tema de los conflictos, es centrarse en el presente, dejar el pasado de lado. Únicamente el pasado sirve si nos ayuda a traer a la mesa buenas cosas o si sirve para motivar un futuro acuerdo. El pasado de hiciste tal cosa, porque siempre llegaste tarde, porque no te voy a creer, porque siempre hiciste tal cosa o porque algunas veces tal cosa, ese pasado hoy no ayuda. Hoy lo tenemos que dejar de lado. Tenemos que pensar en el futuro. Estamos queriendo resolver un problema. Obviamente, esto no significa de que no tengamos en cuenta el pasado para hacer el diagnóstico del conflicto. Cuando estamos analizando el conflicto para hacer su diagnóstico, sí tenemos que tener en cuenta ese pasado. ¿Por qué? Porque precisamente tenemos que identificar cuáles fueron esos elementos de rispideces o que generaron o llevaron a la situación en que estamos hoy para no volver a cometerlos o para trabajar sobre ellos para construir. Pero, repito, cuando eso es una herramienta a tener en cuenta, no es un elemento que tengamos que traer a la conversación permanentemente. Además, una referencia al pasado lo que puede generar es que saque de clima a la gente. Entonces, si en un momento estamos tratando de negociar algo y una de las partes dice, porque si vos la otra vez hace 6 meses hiciste tal cosa, el otro va a contestar, sí, pero vos hace 3 hiciste tal otra. Y lo que se va a entrar es en una espiral en la cual, en lugar de salir de conflicto, nos vamos a meter mucho más profundamente en un lugar sin retorno, un lugar sin salida. El mediador, y aprovecho, porque si bien estamos estudiando genéricamente este tema del conflicto, no solo del lado del mediador, es importante saber que el mediador en particular, no el juez, no el árbitro, pero sí el mediador, lo que tiene que lograr precisamente de las partes es un cambio cognitivo. Y cuando hablamos de cambio cognitivo es tratar de que esas personas vean la realidad de otra forma. Recuerden, las personas llegan con una serie de valores, con una serie de creencias, con una serie de necesidades, con una serie de intereses. Nosotros las necesidades son las que son, ¿verdad? Las posiciones, bueno, son lo que dicen. A veces las tenemos que hasta aparcar a un costado. Nos tenemos que centrar en los intereses. Pero no podemos dejar de lado las creencias y los valores. ¿Por qué? Porque las personas están viendo esas creencias y esos valores que son las que le están definiendo de alguna forma
cuáles son sus intereses o cuál es su postura o su posición. Entonces, nosotros podemos, si estamos actuando como mediadores, deberíamos generar un cambio de, no digo de mentalidad, sino de visión de la cosa. Tenemos que incidir eso. ¿Para qué? Para contribuir al cambio de las relaciones. Siempre se dice en materia de negociación y mediación que que el acuerdo en realidad no es el objetivo de la negociación ni el objetivo de la mediación. El objetivo es satisfacer el interés de la parte. Ese es el objetivo. Yo puedo satisfacer el interés sin llegar al acuerdo. Y en la peor de las hipótesis, en que no llegue a un acuerdo, si logro una mejoría, un cambio de las relaciones entre las partes, ya habré conseguido mucho. ¿Por qué? Porque probablemente pueda eso hacer que las partes por sí mismas logren intervenir en la situación y logren resolverlas por sí solas. Las historias que vienen con cada uno son de alguna forma esto que estábamos hablando, es decir, tenemos que deconstruir, tenemos que hacer ver que esa historia, esa película que vino, no es que no sea cierta, sino que esa película es cierta para esa persona. Y entre la película que trae una parte y la película que trae la otra, suele haber una distancia muy importante. Cuando uno, incluso cuando está negociando, tiene que tratar de manejarse con cierta objetividad. Puede ser más o menos difícil, pero que tenemos que tratar de lograrlo. Y esa objetividad es para replantear y recuperar una ruta común. Tenemos que transitar una ruta común. Cada uno viene con su coche por un camino distinto. Bueno, tenemos que entroncar en algún momento y poder hacer la ruta juntos porque es la única forma de resolver el conflicto. Que ambos podamos subirnos al mismo vehículo. No sé si será el mío, el del otro o un tercer vehículo. Pero para eso es necesario entonces dejar de lado la visión individual, la visión parcial, la visión subjetiva y tratar de construir. Por eso ahí es cuando se trabaja con el tema de las percepciones, con el tema de las creencias y con el tema de los valores para poder llegar, digamos, a un sitio, a un lugar en común. Entonces el mediador lo que va a tener que analizar es qué tipo de transformación es necesario, digamos, para hacer ese cambio cognitivo. De repente, por eso es muy importante este diagnóstico, porque de repente ustedes se dan cuenta que todo el problema parte porque ellos creencia, que tal cosa es cierta. Entonces tendremos que trabajar en esa creencia. Quizás trabajando en esa creencia se satisface el interés sin que la otra parte tenga que hacer absolutamente nada o con una mínima intervención. Bien, esas transformaciones pueden tener que ver a veces con el tiempo de conflicto. Hay gente que cree que el problema se arrastra de una eternidad y el otro, por el contrario, cree que el problema nació ayer de mañana. Entonces hay que sentarse a uno que habrá que explicarle que el problema no empezó ayer de mañana, que empezó hace más tiempo. Y al otro habrá que explicarle que en realidad eso que él ve como una cosa que nació hace 3 años, en realidad no era tal. Es él que lo está magnificando porque le está poniendo condimento a la comida, al guiso, que de repente no lleva. ¿Verdad? Chimichurri, el guiso no lleva. Entonces, si vamos a hacer un guiso, dejemos el chimichurri de afuera. Podremos ponerle adobo, podemos poner... Canela no lleva normalmente, por lo menos hasta donde yo sepa. Bien. En la concepción del contexto que se está produciendo el conflicto. A veces uno cree que el conflicto tiene una entidad mayor y en consecuencia, como cree que el conflicto tiene una entidad mayor de la que realmente tiene, bueno, no quiere arreglar o porque tiene miedo que la solución después replique para otros lados o porque simplemente no quiere dar marcha atrás porque piensa que todo el mundo lo está mirando. En lo que es la causa del conflicto, uno cree que el conflicto tiene que ver por el comportamiento de la otra parte y de repente el comportamiento de la otra parte simplemente nada más que el cumplimiento de una circunstancia dada.
no actuó diferente, sino que simplemente estaba cumpliendo o actuando como tenía que actuar. Y entonces, pero como yo le atribuyo una cierta intencionalidad al comportamiento de la contraparte, entonces ahí desato todo el conflicto. Es la interacción entre las partes, ¿verdad? Entonces ahí hay que trabajar con todo el tema de las percepciones. Algunos creen que el otro es más simpático, menos simpático, más bueno, menos bueno, más trabajador, menos trabajador. Eso, de repente por ahí es una percepción. Y en el tema de los valores o digamos, las historias. Bueno, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo cambiamos todo esto? ¿Cómo actuamos frente a todo esto? Bueno, hay que trabajar con una serie de herramientas. En esencia, hay dos herramientas que ayudan a trabajar estas transformaciones, que son lo que se llaman las reformulaciones y la otra herramienta importante son las famosas preguntas.